Saulo de Tarso, la sombra implacable de la ley. La historia no comienza con el apóstol, sino con Saulo, no con el hombre que fundaría iglesias, sino con el celador que las destrozaría. Nacido en Tarso, una encrucijada vibrante de culturas, Saulo llevaba el sello de dos mundos, la ciudadanía romana y la estricta tradición hebrea. Pero en él no había una división, había una síntesis formidable. Su intelecto era un arma afilada, forjada en la ciudad más culta de Cilicia y perfeccionada en el corazón purista de Jerusalén, a los pies del venerable Gamaliel. Saulo no era un mero estudiante, era el campeón predestinado de la ley. Para él, cada mandamiento, cada letra de la Torá, era un ancla sagrada que protegía a Israel del caos del mundo pagano. Su vida era una obsesión ardiente por la pureza de Yahvé. Cuando los rumores comenzaron a filtrarse en el templo, primero como un murmullo y luego como un grito, Saulo sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Un puñado de campesinos galileos afirmaba que un carpintero crucificado por Roma era el Mesías resucitado. Un Mesías que había muerto en la vergüenza. Era blasfemia, una herejía venenosa que amenazaba con corroer 500 años de tradición sagrada. El clímax de esta abominación llegó con un hombre, Esteban. Esteban, con un rostro que Saulo vería después en sus pesadillas, predicaba con una autoridad que Saulo envidiaba secretamente, aunque la detestaba. Cuando lo arrastraron al Sanedrín, el joven fariseo Saulo observó cada palabra, cada acusación. Esteban no solo defendió su fe, sino que atacó a sus acusadores, proclamando que ellos, los guardianes de la ley, siempre habían resistido al Espíritu Santo. La furia que estalló fue un incendio que Saulo no apagó, sino que avivó. Cuando las piedras comenzaron a caer sobre Esteban a las afueras de la ciudad, Saulo, el hombre de la ley, se mantuvo frío y vigilante, sosteniendo las capas de los ejecutores. No participó directamente en el acto, pero su presencia era la legitimación de la violencia. La muerte de Esteban no fue para Saulo una tragedia, sino una señal de que el juicio de Dios había comenzado. La sangre que manchó el suelo selló su alma. Saulo, el intelectual, se convirtió en Saulo, el ejecutor. Desde ese día se desató en Jerusalén un terror implacable. El libro de Hechos lo describe con una concisión aterradora. Saulo asolaba la iglesia. No era una tarea que delegara, era una misión personal, una cacería despiadada. Dejó los pergaminos de Gamaliel para tomar las llaves de las mazmorras. El aire de la ciudad se cargó con el miedo de los nazarenos. La gente susurraba el nombre de Saulo con el mismo temor con el que se mencionaba el cólera. Era un estratega impecable y un burócrata eficiente de la persecución. Obtenía órdenes directas del sumo sacerdote, lo que le daba autoridad legal para irrumpir en casas privadas. Arrastraba a hombres y mujeres por igual, sin distinción de edad ni género, sacándolos de sus hogares para confinarlos. Su lógica era helada. Cortar la raíz de la herejía era salvar el tronco de Israel. La piedad era una debilidad que no podía permitirse. Pero Saulo no podía contentarse con limpiar Jerusalén. Los líderes cristianos se habían dispersado, huyendo de su sombra a otras ciudades, propagando la infección a lo largo de las rutas comerciales. Saulo no quería detener el fuego, quería extinguir hasta la última chispa. Fijó su mirada en un objetivo audaz, Damasco, una de las ciudades más antiguas y distantes. Esto no era una simple redada, era una cruzada personal, un testimonio de su celo ilimitado. Obtuvo cartas formales del sumo sacerdote, sellos de autoridad que le permitirían apresar a cualquier seguidor de Jesús y llevarlo encadenado de vuelta a Jerusalén para enfrentar la justicia. Cabalgando por el camino abrasador, bajo el sol implacable, Saulo era una figura imponente, un tornado de convicción. Su armadura no era de metal, sino de ley. Sus pensamientos no albergaban duda, solo la justificación feroz de su misión. Veía el polvo levantarse bajo los cascos de su caballo no como una molestia, sino como la estela de la justicia que venía a borrar a los herejes. Estaba a solo unos kilómetros de las puertas de Damasco. La misión estaba a punto de culminar. Saulo estaba en la cima de su poder como perseguidor, impulsado por una fe que, aunque pura en su intención, estaba terriblemente equivocada en su objeto. Iba a destruir a Jesús por amor a Dios. Y en ese instante de máxima determinación, completamente absorto en su furia santa, el cielo se abrió. Una luz más brillante que el sol de mediodía se encendió alrededor de Saulo, el ejecutor implacable, señalando el final de Saulo y el nacimiento de Pablo. La luz que detuvo al perseguidor. El descenso a Damasco. Saulo de Tarso cabalgaba como un espectro de la justicia, a pocos kilómetros de la imponente muralla blanca de Damasco.
Sus órdenes, selladas por el Sanedrín, ardían en su cinto, y en su mente la imagen de cada hereje cristiano ya estaba reemplazada por la visión de grilletes. El sol de mediodía, un disco de fuego amarillo sobre el desierto de Siria, era la única luz que importaba. Pero fue entonces cuando la luz lo traicionó. No fue el sol, fue algo más brillante, más blanco, una explosión de gloria que no vino del firmamento, sino que irrumpió en la atmósfera. Fue la luz eterna. Los hombres que lo acompañaban, veteranos curtidos en batallas y persecuciones, se tambalearon, cegados y aterrados, sus gritos apagados por el rugido de la aparición. El aire mismo se hizo denso, eléctrico, como si la tela del tiempo se hubiera rasgado. Saulo, el fariseo de hierro, el campeón de la ley, sintió que su alma era arrancada de su cuerpo. Su caballo, un animal robusto, se encabritó de terror, lanzándolo al suelo polvoriento. Cayó como un ídolo derribado, su rostro hundido en la misma tierra que había jurado purificar. El silencio momentáneo, lleno solo de los jadeos de sus hombres, fue roto por una voz. No un eco, ni un trueno. Era una voz de majestad incomprensible, dirigida solo a él, que resonaba directamente en los cimientos de su ser. Hablaba en arameo, la lengua de su infancia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El pánico se congeló en el pecho de Saulo. La pregunta era un dardo que traspasaba no su cuerpo, sino todo su sistema de creencias. ¿Perseguir a quién? ¿A una secta miserable? ¿A unos campesinos? La voz implicaba que estaba persiguiendo a una entidad cósmica, invencible. ¿Quién eres, Señor?, gritó Saulo, una súplica ahogada que apenas salió de sus labios, la ley hecha añicos en su garganta. La palabra Señor se le escapó instintivamente, reconociendo sin entender la autoridad que lo había derribado. La respuesta lo fulminó más que la luz. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En ese instante el mundo de Saulo se colapsó. El Mesías que él había creído un blasfemo crucificado estaba vivo. La herejía era la verdad. La ley, por la que había vivido y matado, había fallado en reconocer a su propio cumplimiento. Saulo, el intelectual más brillante de su generación, se había equivocado de manera total y catastrófica. Él no era el guardián de Dios, era su enemigo más celoso. El shock fue tan profundo que su cuerpo se rebeló. Cuando la luz se disipó y sus hombres, temblando, se atrevieron a acercarse, encontraron a Saulo de pie, pero sus ojos estaban abiertos y vacíos. El hombre que había visto la gloria de lo divino no podía ver la luz del sol. El conocimiento absoluto le había costado la visión terrenal. Sus compañeros, que habían oído el sonido pero no la voz y no habían visto a nadie, lo sostuvieron. Sus cartas de persecución, ahora inútiles y ridículas, quedaron a un lado. El perseguidor implacable se había convertido en un prisionero, ciego, humillado y llevado de la mano. El camino a Damasco no fue el de un conquistador, sino el de un niño, un cautivo conducido por sus propios sirvientes. Sus hombres tuvieron que guiarlo hasta la ciudad, hasta la casa de un tal Judas en la calle derecha. Allí, el implacable Saulo, el terror de Jerusalén, se sentó en una oscuridad total. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió. La ceguera era tanto física como espiritual. La oscuridad exterior se combinaba con el caos interior. 3 días de ayuno y agonía mental mientras el fariseísmo moría y un nuevo entendimiento luchaba por nacer. La única constante era la imagen grabada de la luz y el sonido de esa voz. Yo soy Jesús. La oración, que antes era una recitación orgullosa de la ley, se convirtió en una rendición total. Esperaba la muerte, o quizás una misión imposible. Mientras tanto, en la misma ciudad a la que Saulo había llegado para desatar el terror, un discípulo llamado Ananías escuchó otra voz en una visión, una voz que le ordenaba ir a buscar al hombre más temido de su época. Saulo, ahora despojado de su vista, su identidad y su propósito, esperaba en silencio. El perseguidor se había convertido en el perseguido de una gracia incomprensible. El nacimiento del apóstol estaba a solo una oración de distancia. El nacimiento del apóstol, la misión a los gentiles. En la calle derecha de Damasco, en la casa del tal Judas, Saulo yacía en la oscuridad. 3 días sin probar bocado, 3 días en un silencio absoluto de los sentidos, roto solo por la tormenta que rugía dentro de su mente. El hombre que había querido ser la luz de la ley se encontró irónicamente consumido por una ceguera total. La pregunta de Jesús, ¿por qué me persigues?, se había convertido en el único sonido que podía escuchar. Su identidad, su propósito, su fe, todo se había disuelto en la luz eterna. Mientras tanto, en la misma ciudad,
Un humilde discípulo llamado Ananías vivía aterrorizado. Había escuchado los informes. Saulo, el verdugo de Jerusalén, estaba en las puertas con autoridad para cazarlos. Entonces el Señor Jesús se le apareció en una visión. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, le ordenó la voz. Ananías, pálido, se atrevió a replicar al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La lógica humana se enfrentaba a la soberanía divina, pero la voz de Cristo fue firme, y en esa firmeza majestuosa: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El corazón de Ananías se rindió. Comprendió que la gracia de Jesús no tenía límites y que este depredador era ahora el Cordero elegido para las naciones. Armándose de un coraje sobrenatural, Ananías entró en la casa de Judas. Encontró a Saulo sentado en la penumbra, un gigante de intelecto reducido a un niño indefenso, con los ojos ciegos fijos en la nada. Ananías se acercó y con una simpleza asombrosa que contrastaba con la reputación del hombre, puso las manos sobre Saulo. «Hermano Saulo», susurró, «el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante el milagro se desató. Fue un desgarro y una liberación. De los ojos de Saulo cayeron como escamas. La ceguera se retiró y la primera luz que vio Saulo, la primera cara que enfocó, fue la de un humilde cristiano, Ananías, a quien él había venido a encadenar. Las escamas no solo cayeron de sus ojos, sino de su alma. Las escamas del orgullo fariseo, del celo mal dirigido, de la justicia por obras. Saulo fue inmediatamente bautizado. Había muerto el perseguidor. Había nacido Pablo, el nombre romano que usaría para su misión. Pero la conversión solo fue el preludio. El mandato de Jesús era su nuevo fuego interior. Debía llevar el evangelio a los gentiles. Esta revelación era más explosiva que la luz en el camino. Los fariseos creían que la salvación era para Israel y que los gentiles debían convertirse en judíos para alcanzarla. Pero el apóstol Pablo ahora entendía que Cristo había derribado el muro de separación. La ley era el tutor, Cristo era la plenitud. Su misión era ahora el puente hacia el mundo. Impulsado por esta nueva verdad, Pablo no buscó seguridad. No hubo periodo de convalecencia. Fue a las sinagogas de Damasco, los mismos lugares donde pensaba apresar a sus víctimas, y comenzó a predicar con una audacia que desconcertó a todos. Este Jesús es el Hijo de Dios, tronó el hombre que solo una semana antes había intentado borrar ese mismo mensaje de la faz de la tierra. Los judíos estaban atónitos. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?, murmuraban. Los cristianos, por su parte, le temían. ¿Era una trampa? La predicación de Pablo no era teórica. Era un testimonio ardiente de su propia derrota y resurrección. Su celo fariseo no había desaparecido, solo se había redirigido. Ahora quemaba por Cristo. La tensión se hizo insoportable. En poco tiempo, los mismos judíos que lo habían enviado a perseguir ahora conspiraban para matarlo. Su presencia era demasiado molesta, su conversión demasiado vergonzosa. Los nuevos hermanos de Pablo tuvieron que actuar con rapidez y humildad. De noche, llevaron al recién bautizado apóstol a la muralla. El campeón de Israel, el hombre que cabalgaba con el poder de Roma, tuvo que ser bajado en un canasto, un escape indigno y humillante. Fue el comienzo de un ministerio marcado por la debilidad humana que exaltaría la fuerza de Dios. 2 Corintios 12:9. El fiero Saulo había caído. El apóstol a los gentiles había surgido, listo para transformar el mundo. El legado de tinta. Las epístolas de fuego. Pablo no construyó catedrales de piedra, ni edificó templos con mármol. Su verdadera obra maestra, su legado perdurable, se fraguó en la quietud de las noches, en las celdas frías de las prisiones, o en el respiro fugaz entre ciudades asediadas. Su arma más poderosa fue la tinta. Después de sus frenéticos viajes, de Listra a Atenas, de Corinto a Éfeso, el apóstol descubrió que las iglesias que había fundado, pequeñas lámparas de fe encendidas en la oscuridad del paganismo, estaban bajo un asalto constante. No eran piedras ni multitudes enfurecidas lo que amenazaba su obra, sino algo más sutil y corrosivo, la confusión doctrinal y la división humana.
Sentado en algún alojamiento temporal en Corinto o dictando febrilmente desde la prisión en Éfeso o Roma, Pablo se convirtió en un volcán de intelecto y pasión. Sus cartas no eran meras notas pastorales, eran tratados teológicos, súplicas desesperadas y cantos de triunfo, destinados a ser leídos en voz alta y a ser la voz del apóstol, donde su presencia física había sido truncada. Cuando llegaron las noticias de Gálatas, su alma se inflamó. Había predicado la libertad, pero ellos habían vuelto a caer bajo el yugo de la circuncisión y las obras de la ley. La epístola de Gálatas es un grito de guerra. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Con una lógica demoledora, Pablo desmanteló el legalismo que él mismo había defendido como Saulo, defendiendo con uñas y dientes que la justificación no se gana, sino que se recibe solo por la fe en Cristo. Luego llegó Corinto, una ciudad de riqueza, inmoralidad y un caos espiritual que reflejaba la vida de un puerto decadente. Las divisiones internas, la arrogancia espiritual, el desorden en la cena del Señor, todo exigió de Pablo una respuesta monumental. En sus cartas a los corintios dictadas a un escriba, el apóstol forjó la teología del cuerpo, proclamando que a pesar de sus diferencias todos eran un solo organismo, y que la fe sin el amor era solo un címbalo que retiñe. Fue en esta epístola donde él, el hombre de la lógica de hierro, escribió el himno más sublime a la caridad. Pero fue su carta a los romanos, escrita desde Corinto antes de su último viaje a Jerusalén, la cumbre de su pensamiento. Pablo, sin haber visitado nunca la capital del imperio, envió su magnum opus como una sinopsis de la fe. Era un tratado vasto y profundo sobre la depravación humana, la justicia de Dios, la ley, la gracia, la elección de Israel y el llamado universal de la Iglesia. En Romanos, Pablo, el estudiante de Gamaliel, demostró que su erudición farisea ahora servía para trazar los caminos de la gracia divina. Sus epístolas fueron escritas con un sentido de urgencia profética. Cada palabra estaba cargada con el conocimiento de que el tiempo era corto. Muchas de ellas fueron compuestas desde las mazmorras. Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón. En estas cartas de la prisión, su enfoque pasó del debate teológico a la profunda doxología, alabando a Cristo como la cabeza de la Iglesia y el centro de todo el cosmos. Finalmente, en sus últimas cartas a Timoteo y Tito, los llamados epístolas pastorales, el anciano apóstol, encadenado por última vez en una celda romana y a la sombra del martirio, destiló toda su sabiduría en consejos íntimos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, escribió, no con arrogancia, sino con la serena certeza de haber completado su misión. Su legado ya no estaba en sus pies fatigados, sino en los rollos de papiro que se copiaban y se leían desde Éfeso hasta Roma. Las epístolas de Pablo son el puente de oro que conecta la vida de Jesús con la doctrina y la vida de la Iglesia. A través de ellas, Saulo de Tarso, el perseguidor, encontró la inmortalidad, transformándose no solo en el apóstol de los gentiles, sino en el maestro de la fe de toda la humanidad. El heraldo del puente. Los viajes misioneros. La huida de Damasco en un canasto no fue el final, sino el rito de iniciación. Tras un breve y peligroso regreso a Jerusalén, donde el apóstol tuvo que ser rescatado del escepticismo de los creyentes y la ira de los judíos por Bernabé, Pablo se retiró. Volvió a su ciudad natal, Tarso. Durante años, el intelecto más formidable que Israel había producido se dedicó al estudio, la oración y la meditación silenciosa, cosiendo la teología que luego moldearía al mundo. Pero el silencio se rompió. Bernabé, un hombre de inmensa nobleza y visión, lo rescató de Tarso para llevarlo a Antioquía. Esta ciudad, bulliciosa y cosmopolita, era el crisol donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Era el punto de partida ideal para la gran misión. Y así comenzó el primer viaje. El Mediterráneo se convirtió en su camino y los barcos mercantes en su púlpito. Zarpó con Bernabé y el joven Juan Marcos, llevando en sus alforjas no cartas de arresto, sino las buenas nuevas. Su primera parada fue Chipre, donde el evangelio se encontró con el poder. En Pafos se enfrentaron a Elimas, un hechicero que intentó desviar al procónsul Sergio Paulo de la fe. Con una mirada, Saulo, el fariseo, se irguió como el apóstol. Su voz se hizo un látigo.
Declaró a Elimas lleno de maldad y, ante los ojos del procónsul, lo dejó ciego temporalmente. Fue en Chipre donde Saulo, el hombre hebreo, abrazó plenamente su nueva identidad y misión. Se convirtió en Pablo, el nombre romano que serviría de puente a las naciones. El viaje continuó hacia las montañas de Asia Menor. En cada ciudad, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, el patrón se repetía. Pablo entraba a la sinagoga, predicaba primero a los judíos con una lógica impecable y luego, ante el rechazo, se volvía resueltamente a los gentiles. A vosotros, a la verdad era necesario que se os predicase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Esta declaración, una y otra vez, se convirtió en la carta magna de su ministerio. En Listra ocurrió un drama inolvidable. Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento, un milagro tan impactante que la multitud, en un arrebato pagano, creyó que Pablo y Bernabé eran dioses, Hermes y Zeus. Tuvieron que rasgar sus ropas para convencer a la gente de que eran meros hombres, pero la adoración se convirtió rápidamente en furia. Los judíos que los persiguieron desde Iconio incitaron a la multitud. A Pablo lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Tendido en las afueras, su cuerpo magullado, Pablo representaba la ley antigua, destruida por las piedras del celo. Pero la historia de Listra es el eco del camino a Damasco. Mientras los discípulos lo rodeaban, Pablo se levantó, se sacudió el polvo y con una voluntad que desafiaba la muerte, regresó a la ciudad donde lo habían apedreado, completó su trabajo y partió al día siguiente. No había debilidad, solo la determinación de completar el llamado. Al regresar a Antioquía, el apóstol se enfrentó a un desafío más peligroso que las piedras, el debate teológico en el Concilio de Jerusalén. Algunos creyentes judíos insistían en que los gentiles debían circuncidarse para ser salvos. Pablo, con la experiencia de sus iglesias, defendió la fe solo por gracia. Su testimonio fue irrefutable. El concilio lo respaldó, liberando al cristianismo de los lazos de la ley mosaica y abriendo las puertas a millones. Con la autoridad apostólica confirmada, Pablo se embarcó en su segundo viaje, esta vez con Silas. Un desacuerdo sobre Juan Marcos causó una dolorosa separación de Bernabé, pero el ministerio avanzó. Dios guió el viaje a través de una serie de puertas cerradas hasta la costa de Troas, donde Pablo recibió la visión que cambiaría el mapa de la fe. Un hombre de Macedonia le suplicó: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Era el llamado a Europa. Cruzaron el Egeo, la fundación de la iglesia en Filipos, su estancia en Tesalónica y el debate en el Areópago de Atenas fueron escalones hacia la transformación cultural. En Atenas, Pablo no debatió con fariseos, sino con filósofos estoicos y epicúreos, mostrando la versatilidad de su intelecto. Él, el purista judío, citó a poetas griegos para hablar del Dios desconocido. El ministerio de Pablo no solo fue la fundación de iglesias, fue la implantación de una nueva identidad, la del creyente en Cristo, que trascendía las barreras de judío y gentil, libre y esclavo, griego y bárbaro. El heraldo del puente estaba construyendo una nueva humanidad. Hemos recorrido la vida de Saulo de Tarso, desde el celoso fariseo, arrogante y cruel, que respiraba amenazas contra los creyentes en Jerusalén, hasta su dramático encuentro con la luz en el camino a Damasco. Vimos cómo su conversión lo despojó de todo y lo dotó de un propósito más grande, guiándolo a través de 3 épicos viajes misioneros, enfrentando azotes, apedreamientos, naufragios
y el escepticismo tanto de judíos como de gentiles. Finalmente, su voz perdura, no solo a través de las iglesias que plantó, sino a través de las 13 poderosas epístolas que cimentaron la teología cristiana. La saga de Pablo no es solo historia, es la prueba viviente de que la gracia puede transformar al enemigo más feroz en su campeón más grande. Si sientes en tu corazón la resonancia de esta historia de transformación, si buscas un propósito que trascienda tu propia fuerza y tus errores pasados, la vida de Pablo te extiende la invitación eterna, el llamado a la fe, al perdón radical y a una vida de servicio. Así como Saulo fue derribado para ser levantado con una nueva visión, tú también puedes encontrar tu verdadero camino. El Señor te está llamando, tal vez no con una luz cegadora, sino con la quietud de una invitación. ¿Aceptarás el llamado?